sedentarios, sino todo lo contrario, era una zona de movilidad continua. Los grupos nativos de la zona son pues tribus que van moviéndose de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones. Sabemos ahora que recorrían lo que eran Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Texas, incluso más al sur, Zacatecas. Estos grupos se topan con el poblamiento europeo y bueno, es donde se da siempre las fricciones, ¿no? Un poblamiento europeo con una mentalidad de propiedad privada que implica pues traer el ganado mayor, menor, que es traído pues de Europa y con lo cual afecta pues la movilidad de las tribus nómadas. Esto trae como consecuencia en el siglo XVII y XVIII que la ciudad de Monterrey o las ciudades de Saltillo y demás de Tamaulipas enfrenten siempre el ataque como decían en las crónicas, del indio bárbaro, ¿no? Martín, en el caso de la zona de Veracruz, ¿cómo podríamos distinguir de este poblamiento, de esta actividad económica que se da en el norte, que es, como Óscar y el maestro apuntaron, de índole agroganadera, de índole minera? ¿Qué pasa en el territorio de Veracruz? Bueno, después de la llegada de los españoles y todo el proceso de conquista en el Golfo de México, en Veracruz, lo que podemos ver es ya, digamos, el asentamiento concretamente de Veracruz, el crecimiento de algunas ciudades. Acordémonos que el Golfo, especialmente Veracruz, Tabasco, estaba poblado de muchos señoríos indígenas, ¿no? Y que en este sentido los españoles, por ejemplo, mantuvieron una alianza para poder realmente desarrollar todo el proceso histórico de la conquista. Pero lo principal, digamos, para lo que ahora es el Golfo y Veracruz, es que empieza toda la estructura, ¿no? Novohispana, que son las alcaldías mayores, que son los corregimientos, la República de Indios, y sobre todo comienza también todo un proceso de mestizaje en el estado de Veracruz, en el Golfo. Nacen ciudades ya históricas como la Villarrica de la Veracruz, que tiene distintos pasajes, ¿no? Está primero en Quiahuistlán, luego está en la Antigua, luego a Veracruz, el primer ayuntamiento de América, y posteriormente nacen ciudades también como Orizaba, como Jalapa, ¿no? Que se desarrollan precisamente, muchas de ellas en asentamientos cercanos a las zonas indígenas. Entonces, Martín, tenemos un Golfo muy orientado hacia lo que es Europa, puesto que es la puerta de entrada con esta cultura, y tenemos un norte que se va perfilando con orientación hacia los Estados Unidos, sí, puesto que es el mercado más grande del mundo, en expansión, ni más ni menos. Y luego, ¿qué va a pasar, Óscar, al momento de que llegue ese gran estallido que es la Revolución Mexicana? ¿Y cómo van a responder desde el norte y desde el Golfo a esta convocatoria que hace Madero de rebelarse contra un régimen político? Y en el caso del noreste, pues, es una revolución que llega tardía realmente. Estos impactos revolucionarios son atenuados en buena medida porque no hay un gran grupo poblacional. En el caso de la ciudad de Monterrey y alrededores, es una ciudad esencialmente industrial ya para entonces. El impacto que se podría tener o pensar de grandes batallas, etcétera, de la toma de Monterrey, en fin, se da en otro ámbito, en el ámbito de los obreros, de las luchas sindicales. Hay un grupo empresarial que tú has estudiado muy fuerte que también está reaccionando frente a ese estallido, sí, que reivindica... y se sienta con los empresarios a negociar por primera vez. El contrabando también era una de las fuentes de riqueza de toda esta región y era tan importante que era parte de la economía y no vendrá a reconfigurarse todo esto sino después de que llega a Monterrey un gobernante que no es nuevoleonés, que es de Jalisco y que es el general Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, y precisamente es con Bernardo Reyes cómo se logra establecer las condiciones para el desarrollo industrial de Monterrey a finales del siglo XIX.
Me parece muy importante, con el impacto de la revolución, efectivamente tenemos en el Golfo procesos muy fuertes de reparto agrario, ¿no? Que no tenemos en el noreste, que no se tiene en el noreste. Por otro lado, la explotación petrolera se vuelve un elemento fundamental. Estas discusiones son muy importantes porque estamos viendo también la importancia de las regiones. Por ejemplo, a mí una de las cuestiones muy importantes es cuando hablamos de los cambios políticos o de las transiciones políticas, estamos hablando de que hay distintos ritmos políticos, no es solamente un proceso democrático generalizador. Entonces, lo que es el Golfo, tenemos un ritmo político distinto, ¿no? Desniveles en el proceso de democratización. Por ejemplo, a varios estados del Golfo vemos que se han dado alternancias políticas a nivel municipal o del Congreso, pero no a nivel estatal. La dinámica de las instituciones democráticas es todavía desigual. Solamente Nuevo León ha tenido alternancia en el gobierno del Estado, de las entidades revisadas. Entonces, esto es muy importante porque lo que nos permite ver son los distintos ritmos de un discurso a veces muy generalizador sobre la historia, sobre los procesos políticos y sobre los procesos sociales. Maestro Alfonso Rangel, Óscar Flores, Martín Sánchez, un privilegio dialogar aquí en Discutamos México. Nos vemos en próximas emisiones.